Estas son palabras de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, un espíritu asignado. Estos mensajeros de Satanás operan por ciclos. Como no están morando dentro de los individuos, sino están al lado, lo que comúnmente puede vivir una persona en el mes de diciembre, vienen sentimientos de depresión, de nostalgia, o en el día del cumpleaños. Pasa la fecha, inmediatamente se va el mensajero. Pero hizo un daño, pero detuvo un proceso, alteró el curso de lo que Dios estaba llevando a cabo. Por supuesto que no es ni el plan ni el propósito de Dios un mensajero de las tinieblas para mantenerte en humildad, para mantener tu corazón reconociendo que Él es el grande, que todo lo que Él te ha permitido ser y hacer es por su misericordia. Que se mire en ti a Dios grande y tú pequeño. Generación de luz avanza, avanza en la tierra, destruyendo toda oscuridad. Generación de luz avanza, avanza en justicia, gobernando con autoridad. Generación de luz avanza, avanza en la tierra, destruyendo toda oscuridad. Generación de luz avanza, avanza en justicia, gobernando con autoridad. Con rostro de león, mirada de fuego, echamos abajo el imperio del infierno. Con rostro de león, mirada de fuego, echamos abajo el imperio del infierno. Rugido de león contra toda muerte, contra toda rebelión. Rugido de león contra toda hechicería, contra toda anarquía. Rugido, rugido de león contra toda miseria, contra toda pobreza. La noche de hoy quiero iniciar revisando dos versículos que nos ubican con esa realidad a la que pertenecemos, que es una realidad espiritual, y también, por supuesto, eso revela que hay unas luchas permanentes en esa dimensión espiritual. Cuando revisamos estos versículos nos refresca un poco el saber que tenemos una lucha permanente contra poderes espirituales, contra fuerzas espirituales, contra este imperio del infierno que se levanta contra los diseños de Dios. Entonces quiero que revisemos Efesios capítulo 6, versículo 12, lo vamos a hacer muy rápido y vamos a pasar a la segunda cita. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Gobernadores está hablando de entidades espirituales, pero de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí da toda una categoría de cómo
el imperio del infierno se ha organizado para poder atorar los planes de Dios, para poder torcer, para poder pervertir diseños que Dios tiene. Y aquí Pablo está exponiendo cómo se ha organizado todo este imperio de las tinieblas y registra que la lucha de quien tiene la fe en Dios va a ser contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Esto está hablando casi que de una lucha invisible que en la mente natural y en los ojos naturales pues no se logra percibir, pero registra que está ahí, que los seres humanos luchan con influencias espirituales. La otra cita también la registra Pablo en la carta a los Colosenses y es capítulo 2, versículo 14. También habla de un registro totalmente espiritual. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí está hablando de un acta que es espiritual, habla de todo un registro de un ADN espiritual que los hombres traen por herencia, que la clavó en la cruz y que era contraria. Entonces dice que él la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó, de nuevo aparecen a principados, a potestades, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces estos dos versículos nos refrescan de esa batalla, de esa lucha espiritual permanentemente que tienen los individuos. Esta lucha no solamente la tienen las personas que tienen fe, sino también personas que no, pero la desconocen, no saben cómo afrontarla, y en otros casos al participar de toda esta influencia espiritual termina menguando para algunos de ellos, otros terminan siendo más oprimidos y dañados por estas fuerzas espirituales. Entonces son dos citas que nos llevan a pensar en esa esfera espiritual y en esa confrontación que el reino de la luz empieza a hacer para derribar todos los argumentos, todas las ideas, todos los decretos, todos los diseños perversos que se fraguan desde el infierno, desde el Abadón, donde Satanás tiene todo esto organizado para poder dañar generaciones, para poder dañar familias. Y lo quiero exponer en un lenguaje sencillo para poder quitar toda la estructura mística, extraña cuando se tocan todo este tipo de temas. Entonces lo vamos a revisar detalladamente acerca de los mensajeros de Satanás. También son conocidos quizás más fácilmente por espíritus asignados o espíritus que son enviados para un individuo, para una familia, para un territorio, para una nación, también para un ministerio, también para una congregación, espíritus asignados, espíritus enviados o mensajeros de Satanás, como yo los voy a llamar esta noche. Entonces la Biblia registra que aparecen unos mensajeros de Satanás y ellos se van a encargar de destruir planes que Dios tiene. El objetivo de estos mensajeros de Satanás es detener el avance de diseños de Dios. El objetivo de los mensajeros de Satanás, y ahora vamos a revisar a dos individuos que enfrentaron estos mensajeros de Satanás, y cuando digo que los enfrentaron es porque realmente estas influencias espirituales están vigentes el día de hoy y están atorando, como lo mencionaba, planes que Dios tiene. Entonces el objetivo de los mensajeros de Satanás o de los espíritus enviados o espíritus asignados es destruir, no necesariamente matar. Estos espíritus se van a encargar de destruir, se van a encargar de detener. Estos espíritus buscan someter a un individuo, buscan someter a una familia, buscan someter un territorio, buscan someter una nación, y van a ejercer toda una influencia para cumplir con este objetivo. También son encargados de angustiar. Estos mensajeros de Satanás, que ahora vamos a mirar la cita que lo registra de esta forma, dice que son encargados de traer tormento a individuos, a familias. Estoy hablando de traer tormento aún a hijos de Dios, a personas de fe, a pastores, apóstoles, cual sea la asignación que tienen. Aparecen estos mensajeros para generar angustia, para generar dolor. Estos mensajeros ponen rótulos, ponen títulos en los individuos, y es
difícil poderlos detectar porque no necesariamente estos mensajeros están dentro de los individuos como un espíritu inmundo por el cual hay que orar y echarlo fuera cuando se asienta en la vida de una persona por diferentes prácticas, por herencia. Bueno, hay una cantidad de puertas que se abren para que vengan a sentarse y gobernar la vida de una familia o de una persona. Pero los mensajeros de Satanás son espíritus que no están dentro de las personas. Entonces, ¿cómo echar fuera un espíritu que no está morando dentro de una persona, que no está la persona poseída como tradicionalmente se ha hablado? Ellos no se encuentran dentro de las personas. Estos mensajeros de Satanás se encuentran a un lado de los individuos y de las familias. Los mensajeros de Satanás, vamos concluyendo que no están dentro de un individuo, sino están al lado de los individuos, de las personas. Y que el objetivo es destruir, es detener, es someter, es angustiar, es traer tormento, es poner títulos en las personas para traer cosas oscuras a sus vidas, para dañar planes que Dios tiene. Estos mensajeros de Satanás operan por ciclos. Como no están morando dentro de los individuos, sino están al lado, están sobre sus cabezas, en el entorno espiritual, ellos van a llegar momentos para influir a la persona y luego se van a alejar de la persona. Son como esos cambios que comúnmente vive una persona en el día a día de su fe. De repente, en un momento toma una decisión y dice: quiero vivir en luz, quiero hacer las cosas en justicia, quiero obedecer, y de repente aparece esta influencia de estos mensajeros de Satanás y empieza a cambiar el comportamiento, empieza a detenerse, empieza a generar obstáculos. Entonces ellos van a aparecer por ciclos. El individuo va a creer, o la persona va a creer, que no está operando esta influencia espiritual en sus vidas, pero realmente está, sino que aparece eventualmente, lo cual evita que sea confrontado. Entonces estos mensajeros de Satanás operan a veces en calendario y a veces en no fechas de calendario. ¿A qué me refiero? Lo que comúnmente puede vivir una persona, por ejemplo, en el mes de diciembre, vienen sentimientos de depresión, de nostalgia, o en el día del cumpleaños, o en una fecha importante empieza a decaer, o en un momento se genera un conflicto, y cuando vuelve esa fecha se vuelve a activar esta entidad espiritual y empieza a oprimir, empieza a traer tormento, empieza a someter, empieza a enseñorearse. Pasa la fecha, inmediatamente se va el mensajero, pero hizo un daño, pero detuvo un proceso, pero alteró el curso de lo que Dios estaba llevando a cabo. Entonces vamos a encontrar que también estos mensajeros de Satanás, o espíritus asignados, van a operar en temporadas, van a operar por ciclos. No es permanente su asignación sobre la vida de una persona, a diferencia cuando alguien está totalmente influenciado y poseído por, un ejemplo, un espíritu de rebelión que permanentemente está angustiado, en conflicto, en ira, en venganza, en oposición a los diseños de Dios. No, estos espíritus vienen y van, vienen por fechas, vienen por temporadas, vienen por ciclos, traen un recuerdo, ponen zancadilla, generan tropiezo, y como no están permanentemente, pues realmente no generan una confrontación directamente por quien los padece, porque dice: ya se fue. Pero si se hace un estudio continuo, puede darse cuenta que en su vida hay características que siempre se manifiestan en un momento en que usted está avanzando, en un momento donde usted tomó una decisión. Por alguna razón usted dijo: hasta hoy voy a seguir practicando este hábito, hasta hoy voy a hacer esto, y dura la fuerza por algún tiempo y aparece esta entidad espiritual, inmediatamente atrasa el proceso. Esto es un gobierno espiritual que viene a generar esto. Entonces, por supuesto que son enviados, y son enviados porque encuentran derechos legales, y si encuentran derechos legales y operan, por supuesto, la forma de retirarlos de familias, de individuos y de territorios es quitando los derechos legales. Entonces voy a revisar
estos dos personajes, los voy a llamar de esta forma esta noche, que fueron atormentados por mensajeros de Satanás, por espíritus que les fueron asignados y las consecuencias que ellos vivieron. Estas son palabras de Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces Pablo está exponiendo una condición que por supuesto es real, pero es una expresión bastante fuerte. Es una expresión, pudiésemos decir, que con características de enaltecimiento de Pablo, pero también aparece su análisis diciendo: no lo voy a hacer, aunque si bien lo puedo hacer, no lo voy a hacer porque no le conviene, no le hace bien. Y en el versículo 7 registra Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, un espíritu asignado. Me fue enviado. Y aquí registra que este mensajero de Satanás lo abofeteaba a Pablo. Estamos hablando de Pablo el apóstol, este hombre con toda la grandeza que Dios le permitió tener, recibiendo bofeteadas por un mensajero de Satanás. Pero esas bofeteadas que él recibía, él logra reconocer que eran para que él no se enalteciera de sobremanera alguna. Entonces, hasta este momento estamos notando que Pablo tenía, por supuesto, muchas razones, muchos frutos para ser un grande, para ser reconocido como un grande, un gran apóstol. No estamos hablando de alguien sencillo, de alguien simple. Estamos hablando de Pablo. Por supuesto que su vida era bastante pesada, entonces empezó a luchar con este orgullo, y él dice que recibió un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, pero reconocía que era enviado para que no se enalteciera. Versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Ahora, si se registra 3 veces, ¿cómo habrán sido esas 3 veces? Seguramente no fue un ruego liviano, no fue una oración matutina, seguramente fue un tiempo muy intenso con el Señor, pidiéndole que le quitara el tormento que le había sido asignado, que le causaba dolor, que le causaba perturbación. Dice que he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera o de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Empieza Pablo en estas lucha de palabras de aceptación, y en el versículo 11 vuelve a brotar una expresión propia del por qué estaba este mensajero oprimiendo la vida de Pablo. Me he hecho un necio al gloriarme. Pero pues versículos antes registraba Pablo que no lo iba a hacer, y finalmente lo termina haciendo. Y también termina diciendo que se ha hecho necio al gloriarse. Y después del punto y coma registra: pero vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces, esta lucha de Pablo, de expresiones de gloria, de más, de orgullo, que si bien lo era y tenía para hacerlo, empiezan a abrir esa puerta a ese derecho legal de este mensajero de Satanás permanentemente en la vida de Pablo. Versículo 12:
con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aquí expone un poco más acerca de su hacer como apóstol y de su grandeza. Entonces podemos ir notando que estos espíritus asignados o estos mensajeros de Satanás que vienen a atormentar, aquí está hablando la vida de un apóstol, de un grande de la fe, de un valiente de la fe. Por supuesto se registra que es Dios quien lo permite. Dios permite que venga este mensajero. ¿Por qué? Porque Pablo tendía al orgullo, porque Pablo tendía a enaltecerse. Entonces él reconocía que de cierta forma esas bofeteadas que este mensajero le ponía de vez en tanto le hacían bien y lo mantenían humilde. Ahora, por supuesto que no era el plan de Dios, por supuesto que Dios no quería que esto pasara con Pablo, pero Pablo termina reconociendo que necesita a este mensajero. Y venía eventualmente, entonces ahí aparecen estas características de estos espíritus, cómo vienen y generan ese tormento eventual. Lo abofeteaba de vez en tanto, seguramente no todo el tiempo, pero de vez en tanto. Pablo reconoce que le hacía bien, está allí, por supuesto está por un derecho legal que le fue entregado. El orgullo, la grandeza, era un erudito, era un grande de la fe. Por eso quiso ir a Grecia con toda la filosofía y le terminó no yendo muy bien, concluyámoslo de esa forma. Entonces aquí Pablo dice, este es el aguijón en la carne, este es el mensajero que viene a debilitar, que viene a robar las fuerzas, que viene a abofetear, porque hay cosas que no están resueltas del todo. Hay cosas que no han sido quitadas del todo. Y esto puede pasar, como pasa en Pablo, puede pasar en una familia, puede pasar en un territorio, puede pasar en una nación. Y se repite por ciclos, va y viene, va y viene. No es un accionar permanente de las tinieblas dañando, queriendo matar. Realmente no se registra que quería matar a Pablo, pero sí quería debilitarlo permanentemente. Él asumía esa debilidad como parte de la humildad que él necesitaba para tener de cierta forma sus pies aterrizados en la tierra y permanentemente estar viendo que el grande es Dios, que el poderoso es Dios, que todo lo que él podía ser y hacer provenía por parte de Dios. Entonces vemos esa lucha permanente. De hecho, no solo lo registra en la carta a los Corintios, ustedes recordarán cuando habla en la carta a los Romanos también. Querer hacer las cosas de una manera, pero no hacerlas, esa lucha permanente. Entonces, en esa lucha permanente, en esas acciones no resueltas, aparecen los mensajeros de Satanás. Y vienen de vez en tanto a debilitar. Vienen de vez en tanto a golpear la parte humana, a aterrizar, a afectar, pero de nuevo lo reitero, por supuesto que no es ni el plan ni el propósito de Dios un mensajero de las tinieblas para mantenerte en humildad, para mantener tu corazón reconociendo que Él es el grande, que todo lo que Él te ha permitido ser y hacer es por su misericordia. Y parte de mi deseo de poder enseñar es esto, es que esta generación no necesite mensajeros de las tinieblas para acercarse a Dios. No necesite de espíritus asignados que los atormenten, que los angustien, que los lleve a la ruina, a la miseria, para que puedan honrar, para que puedan obedecer, para que puedan reconocer que el grande es Dios, que todo es por Él, que puedan hacer pacto con el Eterno, que es lo que hemos venido enseñando noche tras noche. Para esto se necesita tener esas áreas débiles resueltas, áreas de orgullo, áreas de ira, de rebelión, de oscuridad. Las áreas que son oscuras son áreas débiles. Todas las áreas que tú tengas en oscuridad serán débiles.
Y las tinieblas necesitan la debilidad para poder operar. Entonces, que se encienda focos de luz para que no siga la oscuridad operando en tu vida y no vengan más estas influencias de estos mensajeros, de estos espíritus a dañar tu vida, tu casa, a atormentarte en las noches. El segundo individuo que quiero que revisemos, que también sufrió esto que Pablo, por supuesto no con la grandeza de Pablo, podemos decir que era extraño, inestable, confundido. Un día amaba, otro día no amaba, un día peleaba, otro día no peleaba, un día quería amar, otro día quería matar. A diferencia de Pablo, él tenía estas particularidades, pero sufría el mismo tormento de Pablo, siendo Pablo quien era Pablo, un gran apóstol de Jesucristo. El primer libro de Samuel, capítulo 16. Y aparecen las mismas características: un espíritu que no viene a destruir del todo, no quiere matar, solo quiere afectar, solo quiere someter, solo quiere angustiar, solo quiere traer dolor, tormento. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y este es el nombre del segundo individuo, Saúl. Estuvimos revisando por qué se apartó el espíritu de Dios de la vida de Saúl. Fue su desobediencia. Dios le habló de matar a todo el pueblo de Amalek, por lo cual Dios le dijo: me pesa haberte puesto por rey, Saúl. Me pesa haberte llamado, me pesa haberte ungido. Y luego Samuel lo confronta a Saúl y le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Cómo no has oído la voz de Jehová, sino que te fuiste tras el botín de Amalek? Entonces aquí el versículo registra que ya el espíritu de Dios no estaba con Saúl, y como resultado venía este mensajero a atormentar la vida de Saúl. O sea que no es cosa simple o sencilla desobedecer los diseños de Dios, y también no es cosa simple creer lo que realmente no eres o lo que Dios ha dicho de ti, que era el caso de Pablo. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aparece el mismo registro que acabamos de leer con Pablo, que este mensajero era enviado por Dios. Ahora, cuando registra que era enviado por Dios, lo que está expresando ahí es que Dios permitía que viniera este mensajero. Por causa del orgullo, por causa del enaltecimiento, venía este mensajero a atormentar a Pablo. Hay muchas discusiones para decir puntualmente cuál era el tormento que le traía las bofeteadas, si era la ceguera, si era una llaga que él tenía, pero venía de vez en tanto y Dios lo permitía por la puerta que había en la vida de Pablo no resuelta. Aunque era grande, tenía cosas no resueltas, y se registra una y otra vez en todas sus cartas y los libros de Pablo. Aquí se registra que el tormento de Saúl era un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Aquí aparece un diseño cómo confrontar este mensajero, para que cuando esté sobre ti. No estaba dentro de Saúl, no era un espíritu que venía y poseía a Saúl, estaba al lado de Saúl. Y cuando aparecía este mensajero, se irritaba, se desesperaba. Estaba sobre él, no en él. El espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo.
Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Característica que ya no tenía Saúl. Entonces, como ya no estaba Dios con Saúl, buscaba a alguien que estuviera con Dios para poder encontrar alivio, para poder tener protección de este mensajero que lo atormentaba, de este espíritu asignado para que lo angustiara. Entonces Dios estaba con David, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, bueno, por temporadas, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, o cuando el espíritu malo que Dios permitía que viniera a Saúl por causa de su desobediencia, por causa de amar o de tender a las hechicerías, David tocaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero dice que se apartaba dando a entender que volvía cuando ya David no tocaba el arpa. Volvía y le generaba esa angustia, ese tormento. Y de vuelta usted puede estarse identificando por esto. De repente estás bien, te sientes lleno de fuerza, te sientes valiente, y en cuestión de minutos todo cambia. Y no es que portes un espíritu inmundo, no es que tengas la esencia para sentarlo, pero sí hay un mensajero de las tinieblas que viene y te abofetea de vez en tanto y te hace sentir como es el mismo mensajero: miserable, angustiado, atormentado. Debilita tu fe, debilita tu fuerza. Saúl encontró que la adoración le traía alivio a su alma. Ahora el problema es que la adoración estaba afuera, no estaba dentro de Saúl. Entonces, como la adoración estaba afuera, tenía que ir en pos a que alguien efectuara la adoración, porque él no podía adorar porque Dios había apartado de él. Entonces era un alivio paulatino, no era una respuesta sólida a su problema, solo era un alivio, algo que como venía se iba. Usted estará pensando cuántas veces Saúl quiso que David tocara 24/7 a su lado esa adoración. Él sabía que cuando David dejaba de adorar y dejaba de tocar el instrumento, le quedaban pocas horas para volver a sentir el tormento de este mensajero de las tinieblas. Algunos dicen: cuando me conecto, cuando estoy en las transmisiones, cuando estoy adorando, todo está tan bien, pero de repente vienen momentos de tanta angustia, de tanta soledad, de tanta depresión, de tanta duda, de tanta intranquilidad, y he hecho todo, he tratado con la iniquidad, con las regiones de cautividad, he pedido perdón, he sanado. Y puedes hoy estar identificando un mensajero de las tinieblas que está encontrando un derecho legal. Ahora este derecho legal en los dos lo habían dado ellos en primera persona, pero también estos mensajeros de Satanás se asientan como resultado de prácticas que hay en territorios. Entonces usted de repente se siente muy bien, llegó a un lugar y llegó a ese lugar y todo cambió por causa del gobierno espiritual que hay ahí en ese territorio. Y como esa área no está resuelta, se manifiesta el gobierno de este mensajero sobre tu vida. Saúl la luchó con adoración permanente,
y encontraba alivio. Ahora encontramos a Pablo como apóstol a solas, diciendo: me glorío en esta debilidad, necesito este tormento, decía Pablo, pero realmente no lo necesitaba. Si quebraba esa estructura de donde él procedía, de donde él venía, no necesitaba un mensajero de las tinieblas que le estuviera recordando que el grande es Dios, que el poderoso es Dios. ¿Cómo habrá sido esta lucha de Pablo en las madrugadas? Una lucha mental, de ideas, de pensamientos, de argumentos. Dios me ha dicho que me baste en esta gracia. Y aquí aparecía la expresión: lo haré, me gloriaré en mi debilidad, como una expresión de aceptación. Fue una lucha o una guerra en la mente, una guerra de ideas. Pablo permanentemente luchaba con ideas, con pensamientos, era un pensador, le gustaba la filosofía, entonces luchaba. Y de vuelta lo que Dios le habla es un argumento a los tantos que Pablo tenía. Saúl no tenía las características de Pablo, por supuesto no era con la profundidad que tenía en el alma Pablo. Saúl no era de esta forma. Saúl encontró el alivio no en un convencimiento de ideas, de argumentos, de una palabra que él había recibido de Dios, porque nunca se registra que Dios le habló: Saúl, bástate en mi gracia. Simplemente él veía las consecuencias de su desobediencia, de su rebelión. Pablo no, Pablo hablaba con Dios y le pedía, pero Dios le concluye: Pablo, bástate en mi gracia. En Saúl hay un silencio de Dios. La voz más cercana de Saúl era la adoración de David. Era hablando con quien hablaba con Dios, porque él no podía ya hacerlo. Entonces, no es el plan de Dios recibir tormentos enviados por las tinieblas, permitidos por Dios a tu vida, a tu casa. No necesitas una crisis, no necesitas el dolor, no necesitas la enfermedad. Ahora no fuiste diseñado, porque algunos de repente van a decir: sí, yo lo he necesitado. Esto es lo que me mantiene firme, esto es lo que me hace orar quizás. Esto es lo que quizás me hace creer que Dios existe. Si no estuviese padeciendo esto, estaría apartado de Dios, sirviendo a quién sabe quién o a qué diseño. Pero Dios no quiere esto. Dios no quiere mensajeros de Satanás en tu casa. Dios no quiere mensajeros de las tinieblas en tus hijos, para que aprendan a obedecer, para que aprendan a amar. Que no haya necesidad de estos mensajeros, que esta generación no necesite mensajeros de las tinieblas.